Las 7 actitudes que las personas felices evitan. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes apagamos nuestra propia felicidad? No son siempre las circunstancias, sino ciertas actitudes que adoptamos sin darnos cuenta. Hoy quiero hablarte de esas actitudes para que puedas reconocerlas y liberarte de ellas, porque la felicidad no se acumula, se construye cada día con pequeñas decisiones. Actitud 1. Obsesionarse con los contratiempos. Las personas infelices suelen cargar sus errores y decepciones como si fueran mochilas pesadas. Una discusión pasada, una traición, una oportunidad perdida se vuelven recuerdos que vuelven una y otra vez. ¿Pero qué logra eso? Solo mantener viva una herida que ya debería haber sanado. Imagina que alguien tropieza y se raspa la rodilla. ¿Qué sería más lógico? Limpiar la herida, dejar que cicatrice y seguir caminando. Pero quienes se obsesionan con sus contratiempos hacen lo contrario. Vuelven a abrir la herida una y otra vez. La felicidad necesita ligereza, y la ligereza solo llega cuando aprendemos a soltar. Actitud 2. Dejar que el estrés domine sus respuestas. El estrés es inevitable, todos lo sentimos. Pero hay quienes permiten que el estrés sea el que decida cómo reaccionan, gritan, se frustran, se paralizan. El problema no es el estrés en sí, sino nuestra respuesta. 2 personas pierden un vuelo. Una entra en pánico, se queja, maldice su suerte. La otra respira, acepta que no puede cambiar lo ocurrido y usa ese tiempo para leer o descansar. El hecho es el mismo. La diferencia está en la actitud. Cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿quiero que el estrés tenga el control de mi vida o quiero elegir conscientemente cómo responder? Quien domina sus reacciones conquista la verdadera libertad. Actitud 3. Compararse con otros con resentimiento o envidia. Las redes sociales, la sociedad de consumo, la competencia nos empujan a mirar constantemente lo que otros tienen. Pero la comparación es un veneno lento, roba gratitud y mata la autoestima. Es como estar en un jardín lleno de flores y en lugar de disfrutar su belleza, mirar por encima de la cerca pensando que el jardín del vecino es más verde. Las personas felices no se comparan con resentimiento, se inspiran. Ven en los logros de otros una señal de lo posible, no una amenaza. Tu camino es único, y en él no compites con nadie más que con tu yo de ayer. Actitud 4. Sacar conclusiones negativas automáticamente. Algunas personas, frente a la adversidad, siempre imaginan lo peor. Me fue mal en una reunión, seguro voy a perder mi trabajo. No me contestó el mensaje, seguro ya no me quiere. Es como caminar por un bosque y asumir que cada sombra es un lobo. El miedo se convierte en una profecía que bloquea la vida. La felicidad llega cuando dejamos de suponer y empezamos a observar. En vez de preguntar, ¿qué puede salir mal? Pregúntate, ¿qué oportunidad puede esconder esto? Los pensamientos negativos son como nubes pasajeras. Si dejas de mirarlas fijamente, el cielo vuelve a abrirse. Actitud 5. Magnificar problemas pequeños. ¿Cuántas veces un detalle sin importancia termina arruinando un día entero? Un comentario, una espera, un error mínimo. El problema no es el problema, es cuánto lo agrandamos en nuestra mente. Imagina un grano de arena en el zapato. Es pequeño, casi invisible, pero si no lo quitas, cada paso se vuelve insoportable. La clave no es hacer un drama, es detenerse, quitar el grano y seguir. Antes de enojarte, pregúntate, ¿esto importará en un año? ¿En un mes? ¿Mañana? Si la respuesta es no, no merece tu paz. La felicidad no se pierde por montañas de problemas, se pierde por granitos de arena que dejamos crecer. Actitud 6. Obsesionarse con la perfección y el control. La perfección es una cárcel elegante.
Quien busca controlar todo nunca descansa, nunca disfruta, nunca siente que es suficiente. Un pintor que nunca termina su obra porque siempre encuentra un detalle para corregir, nunca llega a mostrar su arte al mundo. Así vive quien se obsesiona con la perfección, atrapado en un trabajo interminable. Las personas felices hacen lo mejor que pueden y luego sueltan. Aceptan la imperfección como parte de la vida, porque lo perfecto no existe, lo auténtico sí. La vida no necesita ser perfecta para ser maravillosa. Actitud 7. Replegarse en la preocupación personal y aislarse. Cuando las cosas van mal, muchos se encierran convencidos de que nadie los entenderá, pero el aislamiento es como apagar una lámpara en medio de la noche. Solo hace la oscuridad más intensa. Un carbón encendido puede mantener el fuego vivo en un grupo, pero si lo separas, se enfría rápidamente. Así pasa con nosotros. Solos nos apagamos. Las personas felices buscan conexión, no perfección. Piden ayuda, se rodean de amigos, confían en su red de apoyo. Saben que compartir la carga la hace más liviana. La felicidad se multiplica cuando se comparte y se desvanece cuando la escondes. La felicidad no significa ausencia de problemas, significa una elección constante. ¿Qué actitudes voy a alimentar y cuáles voy a dejar morir? Cada día tienes la oportunidad de elegir. ¿Cargo con resentimientos o suelto? ¿Reacciono con estrés o con calma? ¿Me comparo o me inspiro? ¿Me encierro o me conecto? Tal vez la felicidad no se trate de añadir más a tu vida, sino de quitar aquello que sobra. Y cuando lo hagas, verás que la alegría siempre estuvo ahí, esperando a que despejes el camino. Si estas palabras resonaron contigo, dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué actitud crees que más te ha robado paz en tu vida. Y ahora no te detengas aquí. Mira el video que aparece en pantalla y sigue este camino de transformación. Tu bienestar merece un paso más.